Hola a todos, mi nombre es Richard James Orozco González, soy médico ginecobstetra, egresado de la Universidad Militar Nueva Granada y docente de la Universidad del Quindío, médico asistencial del Hospital Universitario San Juan de Dios de Armenia Quindío. Quiero compartir con ustedes hoy un tema muy interesante que se llama atención del parto humanizado. Quiero explicarles algunas cosas en lo que consiste este tema, para eso les voy a compartir una presentación y vamos a irnos guiando por algunas imágenes que hay acá. Entonces, la humanización en la sala de partos es un tema que amerita un análisis profundo, es un tema necesario en nuestra época. La, la manera en que lo vamos a llevar es a través de unas definiciones, algunos hitos históricos que han marcado el proceso, la normatividad que hay acerca del tema, la experiencia en parto, lo que sí, lo que no, las conclusiones. Entonces, dentro de las definiciones, tenemos primero, básicamente, que la atención humanizada de parto es un modelo de atención de parto que pretende tomar en cuenta varios aspectos, varias cosas, como son las opiniones, básicamente, opiniones, necesidades, valoraciones emocionales de la mujer y su familia, ¿sí? También el objetivo es que se viva una experiencia como un momento especial, como un momento digno, en donde la mujer sea protagonista de su propio parto, sea el centro de ese protagonismo. El parto respetado comprende varias cositas. Uno, no porque sea parto humanizado, parto respetado, se debe de olvidar que son unas buenas prácticas que se deben de tener. Hay que tener buenas prácticas, ¿sí? Que vayan acompañadas cada una de ellas de un trato digno, ¿sí? Y también que tengamos una evidencia científica en cada cosa que hacemos. Estas evidencias científicas cada vez progresan más, pero hay que adaptarlas a nuestra realidad institucional. En los atributos de la atención humanizada de parto, como están descritos en una publicación de la Revista Colombiana de Ginecología y Obstetricia, desde el año incluso 2017, es que se respete la fisiología del parto natural, que se tenga en cuenta la privacidad y el respeto por la paciente, que además se respete lo sociocultural que trae la gestante, lo que ella piensa, cree. Es también brindar un apoyo emocional, pero hay algo que llama mucho la atención y es darle poder de decisión. Muchas veces pensamos que el poder de decisión es solo de nosotros los que tomamos las decisiones. Y a veces algunos se pueden extrañar de pensar que, ¿cómo es que se le da un poder de decisión y si esa decisión es de nosotros? O sea, se extrañan de que le demos oportunidad a la paciente que decida, y eso es parte de los atributos de la atención humanizada del parto. Con respecto a los hitos históricos que han habido, pues desde el año 1996 la Organización Mundial de la Salud publicó la guía de parto, de atención de parto, que establece que las mujeres tienen derecho a tomar decisiones durante el trabajo de parto. Una de ellas fue las primeras decisiones que se tomaron, pues tuvo que ver con eliminar, por ejemplo, algunos procedimientos como el rasurar el periné, ¿cierto? Como el lavado rectal, etcétera. En el 2011 aparecen los derechos universales de la mujer en edad fértil y se recomienda considerar aspectos biopsicosociales de la materna desde ahí. Ya en el año 2018 la Organización Mundial de la Salud nuevamente publica las recomendaciones ahora para obtener una experiencia de parto positiva. Y en el 2018 la resolución 3280 del Ministerio de Salud en Colombia normatiza ya algunos aspectos de la atención humanizada del parto. Ya se hace norma. Incluso en el 2019 ya se estaba terminando de hacer un proyecto de ley de violencia obstétrica que no fue aprobado, pero pues dentro de estos hitos históricos, digámoslo así, quiero referirme acá
a esta recomendación de la OMS del 2018 que está en acceso para todo el mundo, gratuito en internet, que son las recomendaciones para el cuidado durante el parto para una experiencia de parto positiva. Y la idea es transformar la atención a mujeres, a neonatos, para mejorar su salud y su bienestar. ¿Qué es lo que se refiere la OMS acá? Que es una experiencia de parto positiva. La experiencia es una experiencia, primero que todo, que cumple o supera las creencias y expectativas personales y socioculturales previas de la mujer, o sea, que ella tenía antes. O sea, que se trata de que las supere, ¿sí? Las buenas expectativas, las positivas. Entonces es algo como dar a luz un bebé sano en un ambiente seguro, desde lo clínico, desde lo psicológico, teniendo un acompañamiento emocional adecuado, permanente, significativo para la paciente en el momento del nacimiento. Además, ser asistida esta mujer por un personal amable, con atención basada en la evidencia. Entonces, este es el rostro de una mujer en un parto humanizado que termina muy contenta, con mucho ánimo, con una experiencia positiva del parto, marcada, que se viste, se arregla, se peina, está muy bien en esta foto, una foto que llama mucho la atención por eso. ¿Qué normatividad y consensos? Pues nos referiríamos entonces a la resolución 3280 primero, que es la mujer en trabajo de parto debe ser acompañada, por ejemplo, de manera individual y de forma continua, no intermitente, no es un saludito, sino según lo que dice la resolución 3280, de manera individual y forma continua por la persona que ella elija. Durante el periodo en el que está dilatando y que está en trabajo de parto, pues se debe alentar a esta mujer, dice, a que utilice analgesia peridural como un recurso disponible. Por ejemplo, en el hospital donde trabajo tenemos el recurso del anestesiólogo con la analgesia peridural, ¿sí? Y que además alentar a la mujer que se coloque en la posición más cómoda que ella considere a lo largo del periodo. O sea que si está más cómoda sentada, pues apoyemos el proceso de que se siente. Si está más cómoda, digamos, boca abajo, que lo haga. No sé, si quiere caminar, que lo haga, que en cuclillas, que lo haga. Si quiere estar de pie, etcétera. Y que además se pueda mover, caminar, no hay problema. Pensábamos que la mujer tenía que quedarse acostadita en la camita, quietica, pero se puede mover, puede caminar. De hecho, facilita el proceso de trabajo de parto. De hecho, el caminar le va a ayudar a que, digamos, mecánicamente y por la misma fuerza de gravedad, ese bebé ese feto vaya encajando, vaya obteniendo una mejor posición fetal, vaya descendiendo su presentación incluso. Toda mujer tiene derecho a recibir métodos eficaces y seguros para el alivio del dolor. Entonces está la analgesia peridural, pero también existen otros métodos no farmacológicos incluso del manejo del dolor, y entre ellos es un método farmacológico que se llama el esposo, que es la persona significativa para la paciente. Se recomienda que se evite la deshidratación, no es problema, hay que alentarla para que tome algo, que tome líquidos. Ojalá que pueda hacer unos líquidos hidratantes, unos líquidos que le ayuden, que tengan electrolitos. En algunos casos pues requeriríamos canalizar la vena, ¿sí? Pero hay que evitar la hipoglicemia del recién nacido incluso, y la hipoglicemia de ella. Los líquidos que debemos de utilizar, si vamos a utilizar, pues deben ser simplemente cristaloides a chorro, pero evitar entonces la dextrosa en agua destilada, que esa sí puede producir hipoglicemia en el recién nacido también. Realizar un trato humanizado, esto sí es también muy importante que lo tengamos en cuenta, y está en la resolución 3280, que realicemos un trato, una manera de dirigirnos a ella humanizada, evitando frases o evitando expresiones que puedan afectar su dignidad. Por ejemplo, no podemos censurarla con motivo de su embarazo. ¿Por qué tan pequeña? ¿Por qué es adolescente y está embarazada? ¿Por qué este es el noveno hijo? ¿O por qué, si usted sabía que tiene una enfermedad de base, está embarazada, y de pronto empezar a censurarle muchas otras cosas que ya se han acabado en el lenguaje a veces que teníamos antiguamente, de decir que tenía que empujar pues con fuerza y aguantar el dolor, y de pronto decirle
que es muy floja porque tiene dolor, porque está gritando, bueno. Entonces hay que evitar esas frases o expresiones que puedan afectar su dignidad. No digo otras que pueden ser muy fuertes, pero puede suceder. Durante este periodo es importante, según la resolución 3280, tener un contacto visual. Nosotros tenemos que tener un contacto visual con la gestante. ¿Para qué? Para que se disminuya la ansiedad. Mírame, hablemosle cuando no tenga el dolor, contactémoslo visualmente, etc. Estemos mirando la fetocardia, como dice la normatividad, pero también debemos de tener un contacto piel a piel. Hay que evitar esa separación de la mamá y del bebé, como la ansiedad de separación que les generamos nosotros mismos. Entonces debemos de evitar eso y debemos de permitir que haya un contacto piel a piel, que cortemos el cordón umbilical una vez haya la interrupción del latido, incluso después del minuto, 2 minutos después del nacimiento, según la resolución. Existen algunos componentes que hacen parte reconocidos consensos. Eh, por ejemplo, hay consensos que dicen que hay que reconocer a la madre, al padre de su hija como los verdaderos protagonistas, ¿sí? No interferir rutinariamente en el parto natural, ¿sí? Eso no quiere decir que no podamos hacer algunas intervenciones, claro, explicándole a la paciente el por qué las vamos a hacer. Reconocer el derecho de la mujer y de su pareja por ejemplo, a la educación para el embarazo y el parto, al acceso a esa educación. Y hay una serie además de consensos, de afirmaciones que podemos tener, pero entonces, por ejemplo, esta que está aquí que dice, respetar la decisión de la mujer sobre quién desea que la acompañe en el parto, que es la familiar. Por ejemplo, uno piensa, el esposo es el más ideal, pero puede ser la mamá. Una vez en un parto, pues, incluso me sorprendí porque para esa mujer la persona más significativa que la podía acompañar en todo ese momento era como el hermano, y ella lo escogió. Privilegiar el vínculo inmediato de la madre con la hija o hijo, ¿sí? Etcétera. Bueno, todas estas cosas están en consensos. En lo referente a la experiencia de parto humanizado, pues quiero traer aquí a la doctora Susana Bueno Lindo y a la matrona Susan Hout, que es holandesa. La doctora Susana de Bogotá, la doctora Susan es holandesa, con la cual son expertas en atención de parto humanizado, con las cuales tuvimos una capacitación, incluso de la Sociedad Quindiana de Obstetricia y Ginecología, la llamamos a ellas. Aquí está Susana, aquí está Susan y es su traductora, para que nos acompañaran y nos explicaran sobre el parto humanizado a todos los ginecólogos y hicieran en un congreso, en medio de un simposio, y además un taller de parto humanizado de diferentes posiciones de parto. Y eso fue algo muy bueno, una excelente iniciativa porque pudimos aprender muchísimo, pudimos romper paradigmas que tenían a veces estrechar nuestra mente. Entonces, una de las cosas que aprendimos de ellas, por ejemplo, acerca del partograma, porque sabemos todos y manejamos muy bien el partograma, muy seguramente, qué es el partograma, qué es lo que busca, generar una línea de alarma, que no nos salgamos de la línea de alarma, pero aquí se nos habló de un partograma emocional. ¿En qué consiste ese partograma emocional? Por ejemplo, es un concepto acuñado por Susana Bueno, basado en la revisión de la literatura, pero la mujer a través del momento del avance en el trabajo de parto pasa por varias cosas. Durante la fase latente por varias emociones. Una es la ansiedad, por ejemplo, y la alegría cuando está en una fase latente que no avanza. Cuando ya se hospitaliza o cuando está en fase activa empieza un poquito más calmada con una introspección, empieza a revisarse y llega el momento de seguir el dolor, el trabajo de parto y llega el momento en que está como en la transición al expulsivo ya y hay un poco de sueño a veces en algunas, hemos visto algunas que se han dormido, miedo, pero llega el momento del pujo donde está el expulsivo y ella lo que siente es una sensación de muerte inminente, así se siente el expulsivo, para luego ser reemplazada por otra emoción diferente que es la alegría y perplejidad en el momento del nacimiento. Entonces, cuando miramos la neurofisiología del parto, el balance hormonal tiene que estar así, tiene que ser la oxitocina la que predomine, la que tenga más peso, porque la oxitocina le permite un buen desarrollo del trabajo de parto.
Mientras que la adrenalina es la hormona del estrés. En esta hormona donde se aumenta el estrés por diferentes razones, pues va a entorpecer la acción de la oxitocina, la liberación de la oxitocina y el mismo fluir del trabajo de parto. Entonces, tenemos que inclinar la balanza menos al estrés y más a la oxitocina. ¿Cómo? Pues hay que tener en cuenta este punto 5, cosas que no. Le he puesto cosas que no. Vamos a entenderlo. Uno, el estrés en niveles altos, ya dijimos. La adrenalina es la hormona del estrés. ¿A qué va a llevar? A una distocia pero emocional, ¿sí? Distocia emocional que va a interferir en el mismo trabajo de parto. Por ejemplo, una mujer que está ya en un ayuno prolongado, que tiene un ambiente que pueda llegar a ser hostil, quizás alguna de ellas haya tenido abuso sexual, que haya tenido una experiencia previa, una historia de pérdidas, que tenga miedo, que además de eso se le sumen regaños, cercanía de otras mujeres muy angustiadas, una angustiada más otra angustiada más otra angustiada, a veces un exceso de acciones médicas innecesarias. Pues pensamos que hagámosle amiotomía, hagámosle esto, hagámosle aquello y metámosle, ¿sí? Prohibición, además se le suma que le prohibimos o tenga una prohibición de la compañía de un familiar, además que esté obligada a estar acostada de cúbito supino, a que no se pueda mover libremente, pues tenemos que reflexionar con todo esto, porque todo esto son aumento de nivel de estrés, de adrenalina, no le dejamos casi libertad de las cosas. Esto cada vez ha cambiado mucho porque cada vez somos más conscientes de que hay que cambiar todo esto. Una experiencia emocional negativa. ¿Cómo está una paciente en una sala de partos habitualmente? No en todas las salas de partos, en algunas salas de partos ocurre, en algunas salas de partos, que está sola y rodeada de desconocidas, que son otros pacientes, y desconocidos, que son otro personal que no conoces, o pues personal de salud. Además está siempre desnudas y con una batica chiquita, acostada, sin vía oral, con hambre, incomunicada muchas veces, no en todos los servicios de los hospitales, pero en algunos sí se les quita el celular. Siempre decimos como el celular va a llamar cuando está en medio del dolor y entonces va a decir cosas que no son adecuadas, pero hay comunicación, pero tampoco llevamos información a su familia afuera, que está ahí desde las puertas para allá, que no, muchas veces con los volúmenes que tenemos en la sala de partos, pues nos queda a veces difícil, pero hay que tratar de sacar un tiempito para ir a dar una información de las gestantes que están en trabajo de parto. Eso disminuye mucho la ansiedad. Hay lenguajes poco comunes allí. Bueno, tercero, cosas que no, expresiones no dignas. Entonces tenemos que tener en cuenta en el lenguaje, expresiones no dignas son abra las piernas. Fíjese que nuestra expresión abra las piernas no es una expresión amable, afable, digna. Podría decirme usted, pero es que es para que ella abra las piernas para hacer un tacto. Podemos tener muchos recursos para decirle que separe las rodillas, por ejemplo. Y podemos explicarle siempre qué es lo que vamos a hacer, el procedimiento. Decirle gorda, gordita, no a todas les cae bien, no a todas les gusta. Ojo con esto que a veces puede sucedernos sin darnos cuenta, y es no grite mamá cuando empieza a gritar. Y entonces, no grite mamá es una expresión que terminamos diciéndosela a ella gritando, no grite, ¿sí? Y suena ya regaño, muchas veces nos puede pasar, entonces tenemos que evitar este tipo de expresiones. Baje la cola. La expresión la cola no es una expresión que debería ser digna para un trabajo de parto. Está respirando mal. Esas expresiones de que está haciéndolo mal también son inadecuadas. No debemos de estar diciéndole a toda hora, está haciéndolo mal, lo está haciendo mal. No, debemos de explicarle, incluso debemos decirle, esto estuvo muy bien, lo estás haciendo bien hasta el momento, pero tenemos que mejorar esto. Pero no utilicemos tanto que está haciéndolo mal, porque entonces eso también afecta su parte psicológica y lo termina haciendo más mal. Y hay veces no necesitamos, a veces lo está haciendo muy bien, pero si nosotros nos miramos y usted que está escuchando y nos reconocemos y miramos hacia adentro, a veces tenemos muletillas y solo decimos cosas que son muletillas, las decimos por decirlas, porque no sé, no, siempre decimos la misma frase a todas
Por ejemplo, una muletilla que tenemos, y a veces no necesitamos decirla, pero que la tenemos para todas, es, está respirando mal, está haciendo fuerza de garganta, haga fuerza abajo como haciendo popó, hágase popó. Y tenemos esa muletilla para todas igualita. Cuando la paciente está pujando bien, valoramos que la pelvis está bien, que ella está descendiendo el feto, que en la contracción ella está haciéndolo bien, pero le decimos eso por decirlo. Entonces, expresiones que a veces no son dignas. Recuerden que el parto puede ser como una mesa que estamos adornando, poniéndole un mantel, así le demos de velo, con una bonita cena, unas copitas, y estamos tratando de hacerlo más digno cada vez, que se vea más como un mantel, más bonito, más hermoso. Entonces, expresiones inadecuadas pueden dañarnos esa mesa, pueden hacer que no se vean bien, ¿sí? El entorno de ruido, por ejemplo, vamos hablándole al tiempo sobre cómo pujar, todos al tiempo. O sea, es decir, por acá le habla uno, por acá le habla el otro, por allí le habla la otra, por acá, y de allá atrás le grita a la otra que está haciéndolo mal. Y nadie se establece con ella un contacto visual. Entonces hay que tener un contacto visual y explicarle, así vamos a hacerlo, pero una sola persona. Porque además de que genera ruido, también genera que se desconcentre la mujer. Hay mucho ruido en sala de partos a veces, es una de las zonas más ruidosas del hospital. Soltar duro los elementos metálicos sobre las bandejas es a veces algo muy común, y eso es un ruido estridente que interrumpe, que uno preciso le está hablando algo y ¡prash! A la gestante. Entonces, debemos de evitar todo esto y hacer un ambiente sano de ruido. Debemos de recordar esto: silencio, mujer pariendo, bebé naciendo, pero debemos más bien de volver a esta imagen que es como hemos en nuestro hospital hecho una campaña del silencio a silencio, porque el silencio es necesario para que los buenos procesos se den, para que los niveles de estrés bajen. Entonces ya debemos de tener esa enfermera que dice a silencio en una campaña. Ahora, en entornos sin intimidad, por ejemplo, es otra cosa que no cerramos la puerta de las salas de partos, tenemos que tener cuidado con eso. Debemos de darle a ella privacidad. Debemos de colocar biombos antes de examinarlas y evitar examinarlas sin protegerla del entorno. A veces nos da como cosa, nos da como, nos pasamos por alto de pronto vestirla y ponerle los campos quirúrgicos que vienen, que son las polainas, pero ellas existen porque ellas también protegen toda esta parte de las piernas hasta el muslo y le dan a ella como una dignidad. Cuando yo coloco los campos, las polainas y los campos y la visto bien, eso da una dignidad para ella, la hace ver un poco, sentir un poco más protegida, menos expuesta. Ella también agradece eso y el conjunto de todas estas cositas van siendo buenas. Hay actitudes autoritarias que también son cosas que no. Por ejemplo, prohibiciones unilaterales y personales, como si el familiar pareciera que nos estorbara y le decimos a ese familiar que está prohibido estar allí y resulta que la resolución dice que debiera de estar allí. Entonces así nos ven como de una manera autoritaria, ¿sí? Otras prohibiciones más son cosas que no. Por ejemplo, no puede tomar nada, es otra prohibición y más infundamentada. No puede levantarse a caminar, debe permanecer acostada. La separación del bebé sano y de la mamá. Apenas nace, el bebé se lo llevan para medirlo, tallarlo, pero lejos de la mamá empieza en una ansiedad y no le permitimos el contacto piel a piel. Entonces son una cantidad de cosas que no deben suceder, pero quiero hablarles de las cosas que sí, y quiero hablarles de nuestra experiencia. Realmente aquí en el Quindío, en el Hospital Universitario San Juan de Dios, donde yo trabajo, en el proceso de acreditación se estableció por el grupo de acreditación un plan de humanización, ¿sí? Un plan de humanización que consiste en unas siglas bien interesantes que son el plan de humanización, que sería el DA, de, di, do, du. DA, de, di, do, du. Entonces el DA, de, di, do, du tiene que ver que ese es nuestro propio plan, que sería da, de dar calidez, da de dar. Mejor es dar que recibir. Es que el dar no solamente es material, también es espiritual, el dar también es emocional. Entonces hay que dar calidez, aunque la calidez no se aprende, es algo que nace
como una vocación interna, pero también debemos de dar amabilidad, debemos de dar bienestar y de dar información. Fíjense que en nuestra profesión no solo es que yo hago lo que sé hacer, porque entonces yo sería muy buen técnico o tecnólogo, pero es que cuando uno es profesional hay que hacer algo más que solamente hacer lo que tiene que hacer, también hay que dar un poquito más. D quiere decir derechos respetados, es decir, conocer los derechos de la mujer, los derechos más que todo, por ejemplo, en este caso, los derechos durante la mujer obstétrica. D de dignidad, esto es muy importante, la D de dignidad, dignidad respetada. Hace referencia a que nosotros, por ejemplo, en nuestra sala de partos tengamos intimidad guardada para la paciente, velemos porque su intimidad sea protegida y para eso empieza desde mí como profesional. Cuando yo voy a examinarla, le tengo que hacer un tacto vaginal y tengo que ir más allá a ver su intimidad, yo tengo que explicarle qué es lo que voy a hacer. Confidencialidad, no discriminación por ser adolescente, por ser multípara, por ser de alto riesgo obstétrico. Do de dolor, dolor oportunamente manejado. Tenemos muchos recursos para manejo del dolor, entre ellos está la analgesia peridural, pero también tenemos, además de la analgesia peridural, otros métodos farmacológicos y no farmacológicos del dolor. Y la DU de duelo intervenido, quiere decir que nosotros tenemos que tener en cuenta esa parte es muy importante, el duelo, porque en el duelo nosotros tenemos que actuar sobre él, sobre esta mujer, también llevándola a estar protegida, por ejemplo, no ponerla al lado de otra que está en trabajo de parto y ella con una pérdida, o ella habiendo muerto su bebé, ponerla a otra que acaba de tener un bebé o que está en trabajo de parto. Estos son pequeños principios, también está el trato, permitirle un acompañante, o sea, hay muchas cosas que hay que intervenir en este duelo. Incluso en el hospital, con la parte de psicología del hospital se montó algo muy, muy interesante que se llama el Plan Agustín, el programa Agustín, que tiene que ver con estas mujeres que tienen duelo, en donde han tenido una pérdida y se hace como referencia a dejarle, por ejemplo, las huellitas de los pies a la señora, que pueda verlo, etcétera. Hay una cantidad de cosas que hay que actuar en mano con mano de psicología, por ejemplo. Entonces, el primer paso es reemplazar el tengo que por quiero. Porque cuando uno quiere, hace mejor las cosas. Cuando uno le nacen de corazón, cuando uno no tiene que hacerlas, sino que las quiere hacer, pues da más calidez para convertir un propósito más que en una obligación, un propósito. Y poder tener escenarios como estos tan bonitos, donde podemos ver aquí a la mujer con su acompañante que se mueve para allá, que camina, que no está sola, que tiene alguien conocido, que tiene a alguien que está vigilando su trabajo de parto, y que cuando ella tiene el dolor incluso, además de todo, puede, por ejemplo, acá, él es esta persona significativa para la paciente, que en este caso es el esposo, pues es el mejor manejo farmacológico, porque entonces va a tener el momento del dolor, por ejemplo, ella lo abraza, lo agarra fuerte, le transmite el dolor a él responde poniendo las manos en la espalda de ella en la región lumbar, lumbosacra, y hacer presión un poco de manera bilateral para que disminuya el dolor, llevando la pelvis hacia él. Entonces, es algo muy interesante, muy bonito. Hay que llevarlos a una autopsia emocional, ¿sí? Y hay que ser facilitadores de esto. En nuestro hospital realmente hemos logrado, con bastante parte del grupo del servicio nuestro, tenemos ginecólogos, médicos hospitalarios, tenemos entonces enfermeras jefes, auxiliares de enfermería, y gran parte de ellos ya han recibido capacitaciones, hemos aprendido mucho sobre el parto humanizado y muchos practican el parto humanizado. Tenemos varios médicos que lo hacen aquí en el hospital y la pandemia pues nos ha inhibido un poco de poder hacerlo con plenitud por el tema del acompañante, pero cada vez estamos valorando la posibilidad de hacerlo mucho mejor. La experiencia positiva, por ejemplo, y nosotros en salud, yo creo que son dos cosas que van juntas, o sea, somos nosotros que tenemos que ver con la experiencia positiva de la mujer en el parto. Puede ser linda la experiencia, solo se necesita poco para que sea linda. Necesitamos actitud, necesitamos vocación y necesitamos conocimiento. Tres cosas importantes. La actitud.
La actitud nuestra es ser saludable, sana, que tenemos una actitud que pueda cambiar frases como, por ejemplo, el parto duele. Ya metas en la cabeza que esto le va a doler. No, podemos cambiar eso por la analgesia obstétrica, por ejemplo. Podemos cambiarlo por manejos no farmacológicos del dolor, como por ejemplo el mismo esposo, el masaje lumbar, las posiciones. Por ejemplo, ella está arrodillada alta, ¿sí? Y durante el dolor, pues él está apoyando el proceso también del trabajo de parto. O la analgesia peridural, como vemos en esta imagen. La vocación, nuestro éxito. Entonces, lo que sucede en el parto, pues no es algo palpable, sino que es algo que se percibe. Eh, Realmente, hacer que se perciban cosas buenas en el parto, pues son interesantes, pero hay que sembrarlas para poder cosecharlas, como dice la Biblia. Cuando a una paciente le sale desde su corazón el gracias, bien desde el fondo de su corazón, las cosas las estamos haciendo bien hechas. Es hacer con gusto, por ejemplo, más de lo que toca hacer. Porque cuando hacemos lo que nos toca hacer, pues lo hacemos bien, claro, claro que sí. Somos muy buenos técnicos, tecnólogos, pero nosotros para ir más allá hay que tener mucho más que hacer lo que toca hacer. Hay que dar un poquito más para poder lograr esa expectativa de una experiencia de parto positiva. Traerle agüita, a veces nos cuesta mucho trabajo. ¿Qué tengo sed? Ah, pero no hay agua por acá y ya y nos enredamos con otra cosa. Pero si hacemos el proceso de ir, buscar un vaso, de traerle un poquito de agua que en alguna parte del servicio ahí, traérsela, le va a ayudar, le va a agradecer y va a generar un granito más para la experiencia de parto positiva. Poner un biombo, por ejemplo, para examinarla e ir a arreglar ahí al biombo para poder hacerlo, atender su llamado cuando llame, explicarle no solo 7 veces, tal vez haya que explicarle 70 veces 7 cómo es que se debe respirar. Entonces la calidez nace del corazón de cada uno y le nace a la paciente darle algún obsequio uno vea, como por ejemplo ahí fue interesante, pero lo importante es que estemos haciendo cosas que impacten. El conocimiento es saber que es un derecho de la mujer, el parto, la atención humanizada del parto, es saber hacer las cosas bien y es estar actualizado también. ¿Y la cesárea qué? La cesárea también se puede humanizar, la cesárea también puede tener un contacto piel a piel, como vemos acá, eso sí, cuidando la esterilidad de los campos quirúrgicos, podemos ver cómo en esta parte de acá se logra pues tener su campo quirúrgico estéril, se hace acuerdo con el pediatra para que el bebé sea colocado se le pasa al pediatra para que pase de una vez donde la mamá y sea colocado en contacto piel a piel. Esto es algo muy lindo también. Aquí se puede tener incluso un acompañante que está aquí a la cabeza de ella, que esté en el proceso del nacimiento. Es que el nacimiento es todo un evento. Entonces, el PSPP, ¿qué quiere decir? Persona significativa para la paciente. La persona significativa para la paciente tiene acá un papel importante. La persona significativa para la paciente pues está desde el trabajo de parto hasta el nacimiento. Miren aquí, por ejemplo, cómo está apoyando aquí al trabajo de parto, está haciendo presión para mejorar el dolor, para disminuir la ansiedad, mejorando así que bajen los niveles de adrenalina y suban los de oxitocina para que tenga un mejor trabajo de parto. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el papá del bebé, el bebé en contacto piel a piel con ella, sin ningún afán de separación de ambos. Así yo esté haciendo, aquí está ella con los campos cubierta y estoy haciendo la episiorrafia, por ejemplo, o estoy suturando, o estoy revisando el canal del parto, lo que sea, con el bebé a bordo, con el bebé pues en contacto piel a piel. No hay ningún problema, podemos hacerlo. Pero todo este evento necesita muchas cosas. ¿Qué justificación tiene ese esposo en el trabajo de parto? Yo he encontrado varias justificaciones. La pareja es el apoyo cotidiano de la mujer y además su cómplice en la mayoría de los casos. Por eso es importante para ella en ese momento. El esposo, o en su defecto su señora madre, es ese aliado que nos ayuda, aliado nuestro, que nos ayuda
a gestionar el estrés. Es un buen gestor de estrés a la materna porque le da afecto, soporte y cariño y hace cosas que yo no puedo hacer, como abrazarla, agarrarla, apretarla, esas cosas las puede hacer su pareja. Entonces le da soporte, le da cariño, le da besos, le da muchas cosas, esperanza. Por eso es importante. El esposo le puede dar masajes a ambos lados de la columna. Ella le abraza fuertemente. A él le ayuda a aliviar la presión. Así él, perdón, le ayuda a aliviar la presión. Además, comparten algo del trabajo de parto en conjunto. Las respiraciones deben estar allí en cada dolor y en las respiraciones para que ella con la mirada familiar sienta menos estrés, sienta que todo va a salir bien. Entonces, todas estas cosas son importantes, pero esto también, la posición libre de libre elección para la gestante. Ella puede escoger cómo quiere su posición en el parto, como vemos en estos ejemplos. El parto podría ser en cuclillas, el parto podría ser de pie, el parto podría ser en cuadripedia, y son posiciones que lo que requieren es de entrenamiento de nosotros para hacerlas, para atenderlas sin ningún problema, que podamos hacerlas y no tener ninguna dificultad, es decir, acomodando nosotros a ella, porque recuerden que el protagonista ya no soy yo, ya no es la posición que me facilita a mí las cosas para un parto instrumentado, por ejemplo, sino que es la posición que ella elija y yo me acomodo a esa posición. Si está en cuadripedia, podemos ver cómo el bebé nace en otra manera, ¿sí? Yo lo que tengo que saber es cómo le voy a pasar este bebé por delante del regazo de la señora para que al otro lado esté el pediatra asistiendo y apoyando el proceso. Entonces, esta imagen nos dice mucho en ese contacto piel a piel de felicidad, de perplejidad, de un bebé que está en contacto piel a piel con ella, recién acaba de nacer. Es un momento hermoso y podemos pues entender que el parto humanizado es algo que deben hacer de nosotros. El parto humanizado es dar un poco más allá. Cuesta un poco más para nosotros porque tenemos que cansarnos más, tenemos que concentrarnos más, tenemos que trabajar un poco más, tenemos que estar más pendientes, pero la recompensa es buena porque los resultados casi siempre son buenos, estamos pendientes de las pacientes y realmente los animo porque hemos logrado ver en nuestro servicio cómo hemos hecho pues, digamos, estos manejos de parto humanizado y todo el personal de médicos, de enfermeras, de auxiliares, se siente lleno, siente que está llena su corazón de que ha hecho las cosas bien cuando esa paciente está agradecida. Y convertimos esto en un evento de verdad que marque la mujer en una experiencia positiva para que ya salga contando siempre cosas buenas de lo que vivió en el parto. Bueno, muchas gracias a todos. Nos veremos en una próxima oportunidad.